Bien, así se define como un golpe, un autogolpe. Es compleja la situación, pero tenemos a Inés Capdevila para que nos explique qué está pasando en Venezuela. Bueno, nominalmente por ahí puedes decir que no es un autogolpe, pero de facto es un autogolpe. Es un autogolpe que no se da hoy. Se viene gestando desde el 6 de diciembre de 2015, hace 1 año y 4 meses más o menos, cuando la oposición ganó sorpresivamente la Asamblea Nacional y le quitó a Maduro una de las grandes patas del poder, que es el poder legislativo. Bien. Parece insólito, ¿no?, que pese a perder las elecciones en esta situación, nosotros escuchábamos inclusive las denuncias de Luis Almagro, el presidente de la OEA, indicando de que no se estaban dando las condiciones necesarias para tener una democracia en Venezuela, y ahora esto. Es algo que se veía venir, pero en estos tiempos en Latinoamérica uno no esperaba que esto finalmente sucediera. Yo te diría que Venezuela lleva una dirección completamente opuesta al resto de América Latina hoy, incluso a la de sus vecinos bolivarianos, como a ellos les gusta llamarse, Ecuador, Bolivia. Ha tomado un rumbo institucional que verdaderamente nadie esperaba, pero fue a lo largo de 3 años. O sea, hace 3 años no se esperaba, después lentamente se fue insinuando. Se insinuó el martes, que te acordás, hablábamos, sí, Juan. Ya ese fallo del Tribunal Supremo que le quitaba la inmunidad a los diputados hacía prever que lo único que faltaba para que la Asamblea Nacional, a pesar de seguir existiendo, fuera anulada, como sucedió hoy, fue esto. Bueno, tendríamos que no ir al fondo de la historia, pero recordar que la Asamblea impulsó a 3 diputados que el Tribunal Superior no reconoce, están en desacato. Ese es el argumento, la justificación, ¿no? En realidad es la excusa, porque esto empezó a suceder el 6 de diciembre, son 3 diputados de la región de Amazonas, que supuestamente, según el chavismo, que fue el que presentó la querella en la justicia, accedieron a sus escaños fraudulentamente, pagaron supuestamente por los votos. La justicia le pidió a la Asamblea Nacional que los separara, se negó la Asamblea Nacional, pero eventualmente los separó. Ajá. Eso modificó el peso del poder de uno y otro, de oposición y chavismo dentro de la Asamblea Nacional. Por eso esos 3 diputados son tan críticos. Ahora, ¿por qué se dice que eso es una excusa? Porque ya no está en desacato la Asamblea Nacional, porque los separó. Claro. Pero el Tribunal Supremo de Justicia ignoró esa separación, siguió tomando a la Asamblea Nacional como desacato y anuló prácticamente todas las leyes que la Asamblea Nacional pasó el año pasado. Increíble. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero corresponsal allí en Venezuela, Daniel Lozano. Daniel, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, sí, muy bien. Bueno, tu reflexión, ¿qué es lo que está pasando en estas horas por allí? Bueno, añadiendo lo que estaba contando Inés, no solo los diputados de Amazonas fueron desincorporados, sino que el Supremo exigió que tenían que hacerlo durante una sesión plenaria de la Asamblea. Y esto se hizo en enero pasado. Claro, el siguiente paso será que tengan que hacer el pino y dar 3 vueltas de campana para poder ser incorporados, ¿no? Es simplemente una excusa, ¿no? Como bien estáis contando, una excusa para que el desacato permanezca y prosiga la suspensión de las funciones de la Asamblea, ¿verdad? ¿Y cómo es el clima social? ¿Cómo ha reaccionado la gente? Porque pareciera ser que ya el pueblo venezolano se ha ido acostumbrando a medida que pasa el tiempo a este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que en principio es una anestesia total. Me recuerda mucho a un poco lo que hemos visto en Cuba durante muchos años. La gente está en la supervivencia diaria, en cómo conseguir comida, cómo pagar esos precios astronómicos imposibles, en cómo que no te toque a ti entre los 18 asesinados, entre el asesinado cada 18 minutos. Entonces la gente está en eso. De hecho, hoy los diputados que se han enfrentado al ejército y a los policías y a los chavistas que estaban allí estaban solos. Ahora acaban de salir a una de las autopistas, son 20 jóvenes de Voluntad Popular y poco más. Daniel, ¿cuánto tiene que ver el petróleo en este conflicto institucional? Bueno, hay algo interesante en la sentencia. La sentencia la sentencia es un anexo, esta de hoy, de esta madrugada, es un anexo a la decisión del Supremo de conceder al gobierno la aprobación de empresas mixtas en el tema petrolero. ¿Por qué? Porque tienen que contar siempre con el respaldo de la Asamblea. De esta forma, creemos que Maduro va a seguir entregando esos famosos pozos petrolíferos de la faja del Orinoco a sus amigos y aliados rusos, ¿no? La Asamblea ha vuelto a insistir que cualquier de esos acuerdos o préstamos tienen que contar con su existencia, pero es uno de los
motivos por los cuales se ha realizado, ¿verdad? Nosotros te escuchamos, Daniel, y uno no puede sino pensar que estamos hablando de una persona que tiene absoluto poder, casi similar a la de un dictador, que frente a lo que no se puede hacer, mueve y corre aquello que le impide ejercer a su manera el gobierno. Exactamente, ¿no? El martes teníamos un rey y hoy tenemos un monarca casi absoluto, en palabras de los opositores, ¿verdad? Pero se acerca mucho a la realidad. Maduro puede ser hasta un superjuez que empieza a condenar o a señalar qué diputados pueden ser condenados. El primer test lo va a pasar Luis Florido, que está en la OEA y que va a ser acusado, sin duda, si puede volver a Venezuela, de traición a la patria. Dani, soy Inés, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué se puede esperar en los próximos días? En Venezuela siempre es que como se supera a sí mismo de una forma constante, la verdad que después de lo del martes difícilmente nos imaginamos que pudiera pasar algo así, ¿no? Por eso nos pidió tan de improviso esta madrugada, no lo esperábamos. Yo creo que esto es el inicio de una radicalización dentro de la radicalización más radical ante la presión internacional que ha recibido Venezuela estos días o estos meses, ¿no? Que es algo inédito. Es algo inédito, no había sucedido hasta ahora en el chavismo, ¿no? Muchas veces de Venezuela se dijo que es un país muy armado, entonces la posibilidad de un enfrentamiento armado en las calles siempre está latente. ¿Ahora está más latente? Si es que las armas solo las tiene la revolución. ¿Y en la oposición, por ejemplo, va a marchar el sábado? ¿Qué se puede esperar de eso? Veremos cuántos marchan. Yo no apostaría a que sean muchos. Claro, y nada más. Bueno, Daniel, nos estaremos obviamente comunicando en los próximos días para actualizar lo que está pasando allí. Muchas gracias por esta comunicación. A vosotros, buenas tardes. Un gran interrogante, como siempre Venezuela. No, y la tristeza que él daba cuenta, ¿no? Esta sensación del pueblo anestesiado frente a la desesperación otra, ¿no? Es que tienen otra inquietud en la cabeza, es el hambre. Por eso. Por la crisis, que ya lleva 3 o 4 años, el 74% de los venezolanos adelgazó durante estos años un promedio de 9 kilos. Por la crisis. Bueno, tienen que comer. Impresionante. Bueno, gracias, Inés. Gracias a ustedes, gracias. chicos. Bueno, tenemos justamente la palabra de uno de los presos políticos de allí en Venezuela. Estamos hablando de José López. Leopoldo López. Leopoldo López. Y su mujer, su esposa, que estuvo aquí en la Argentina, se reunió con el presidente Macri y esto es lo que dijo. Soy Lilian Tintori, activista de derechos humanos, esposa de Leopoldo López. Soy mamá de Manuela, que tiene 7 años, de Leopoldo Santiago, que tiene 4 años, y mi esposo Leopoldo está preso hace 3 años y 2 meses en una cárcel militar en Venezuela. Está preso por haber denunciado a la dictadura de Maduro hace 3 años. Está preso por haberle dicho a los venezolanos que tenían que protestar y salir a defender la democracia. Y hoy no solamente Leopoldo está preso, todo el país está preso, porque no hay comida, no hay medicinas, no hay justicia, no hay seguridad. Venezuela vive la peor crisis de su historia, la peor crisis humanitaria y económica de nuestra historia. Y hoy se ratifica la dictadura porque acaban de eliminar la Asamblea Nacional, un poder legislativo, algo intocable para cualquier país del mundo. Lo han eliminado. Ante este atropello hay que salir a luchar, salir a protestar pacíficamente y exigir nuestro derecho al voto. ¿Qué comparación puede hacer con el momento en que la Asamblea Nacional se compuso por legisladores opositores y hoy por un fallo de la Corte Suprema de Justicia se disuelve? Se veía venir. En dictadura eso ocurre. En dictadura, además una dictadura fracasada, porque ya no tienen fuerza ni poder. Eliminan, amenazan, intimidan al que piensa distinto. Hoy Nicolás Maduro se queda solo ante el mundo y se queda solo con su dictadura. No la queremos, la rechazamos. Hoy te juntaste con el presidente Macri. ¿Qué pudiste hablar con él? Fue una reunión muy sensible, muy humana y muy sincera. Me preguntó por Leopoldo, le dije que Leopoldo estaba firme y fuerte, pero le narré un día de Leopoldo en la cárcel y estaba muy preocupado e impactado de lo que le hacen a Leopoldo. Y le recordé que no solamente es a Leopoldo, es a 115 presos políticos. ¿Qué representa para los venezolanos o para vos o para tu familia Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Representa represión, tortura, representa la antidemocracia, representa no el socialismo del siglo XXI, no,
representa la dictadura del siglo XXI, una dictadura que fracasó y que el mundo hoy rechaza. Bueno, una mujer que obviamente muestra su preocupación, su desesperación, con un marido Sí. ya detenido hace tiempo. Es una de las caras de la oposición, Leopoldo López. Ese es el otro, la contracara del problema de Venezuela. La oposición está absolutamente pulverizada por su atomización. O sea, se llevan muy mal entre ellos. Leopoldo López, por ejemplo, siempre estuvo muy enfrentado con Enrique Capriles, que fue el líder moderado. Claro. Leopoldo López era el más radicalizado. Por eso el chavismo eligió ir tras López, a quien calificó de golpista, sin por supuesto presentar las pruebas, así son las denuncias del chavismo, y lo mantuvo a Capriles siempre fuera de esas denuncias. Esa división de la oposición es también una de las causas de por qué se llega hasta esta situación de hoy. Al principio Dolores nos contaba las noticias de Brasil, de Perú, Argentina, bueno, recibe ahora. ¿Qué pasa con la OEA y América Latina con Venezuela? Bueno, el rol de la OEA es una cosa, es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, ex canciller de Pepe Mujica, de Uruguay, tiene una pugna personal casi con Maduro. Se detestan mutuamente. Luis Almagro lo tilda directamente de dictador y, de hecho, en una columna en el diario La Nación hace poco fue feroz su ofensiva contra Maduro. Quiere que la OEA saque o excluya a Venezuela de la OEA, exactamente, de forma tal de que sufra con esas sanciones. Ahora, hay todo un bloque de poder muy grande en la OEA que no quiere eso, que cree que la postura diplomática que hay que tener es de contención de Venezuela, que no se salga de curso toda esta crisis, que no llegue a un enfrentamiento armado. Entonces, por eso, una postura diplomática que es cautelosa, pero muchas veces se confunde con tibieza. Ahora, ¿funcionó esa postura? No. Claro. A la vista no. ¿No hay otras herramientas aparte de suspender a un país del bloque de la OEA? No, porque eso implicaría sanciones. La OEA no tiene otras herramientas, salvo llamarle la atención, pero la verdad que las llamadas de atención a Maduro no le causan ninguna gracia, A ver, gente por uno y el por el otro. Porque parece realmente un escenario muy crudo, ¿no? Claro que lo es. Con una situación de guerra, social. sin una guerra en lugar. Claro, porque estamos hablando de un clima social como entregado. Totalmente. Producto de otras situaciones, ¿no? Que obviamente tienen que ver con la supervivencia, con una oposición que está diezmada, como vos lo indicabas recién, con un presidente Maduro que va absolutamente por todo, pese a ver la situación social de su propio país. Exacto. Y la situación internacional. ¿Qué se puede esperar de esta evolución, digamos? ¿Tendremos elecciones? Bueno, eso es otra de las cosas que quiere la OEA, que se respete el calendario electoral, y es prácticamente a lo que han llamado todos los países hoy, con mayor o menor medida de intensidad. El calendario electoral indicaba que este año tenía que haber elecciones regionales, ya no va a haber. El chavismo ya dijo que no va a haber. Ahora, ¿habrá elecciones presidenciales en el 2018, diciembre del 2018, como está previsto? Sí, así es probable que no. Y ahí sí, efectivamente, creo que el mundo entero va a hablar de una dictadura. Sin entrar en detalles, Inés, pero ¿sigue Venezuela vendiendo petróleo a varios países como Estados Unidos también, a pesar de todo esto? Sigue vendiendo, pero claro que las condiciones son... el tema del petróleo es crítico. Sigue vendiendo. Ahora, el precio del petróleo cayó a la mitad desde 2014. Eso representó que la economía venezolana, que tuvo un año de gran crecimiento en 2013, a partir de ahí se derrumbaba. El año pasado se redujo en entre 10 a 15%. O sea, es como Siria. La misma situación que Siria en temas económicos. El precio del petróleo está bajo y el otro tema con Venezuela es que tiene unas reservas gigantescas, pero no tiene la tecnología para extraer el petróleo. Por eso lo que contaba Dani, que le está entregando toda la exploración a los rusos. Claro. Exactamente. Bueno, Inés, muchas gracias. Gracias Ahora a sí.